querías preguntar, así todos podemos, responder. ¿Se fue Matías? Ahí está, perdón, no había prendido el micrófono. No pasa nada. Sí. Nosotros, digamos, para definir el potencial en la mezcla del gas, partimos desde el principio de que el volumen depende de la presión, o sea, para llegar a que Vos me estás preguntando un problema de dónde, de la serie. No es un problema, es un concepto. Es algo que vos te estás planteando. Si vos tenés Sí. un gas, una mezcla de gases. Claro, o sea, si decimos que el gas es ideal, entonces sabemos que la G final, y por ende el potencial, es el potencial inicial más RT logaritmo de P final sobre P inicial. Con eso decimos que en la mezcla AP, o sea, el potencial del gas en la mezcla a determinada presión es igual al potencial puro más RT logaritmo de PI sobre el P de la mezcla, lo cual nos da igual al potencial. Pero acordate que no es de la mezcla. O sea, vos tendrés que definir el potencial químico de para cada uno de los componentes de la mezcla. Sí. Si vos tenés, vamos a decirlo, si yo tengo el gas A y tengo el gas B, ¿sí? Va a ser la presión, o sea, potencial químico del gas A cerito, más RT, logaritmo de la presión parcial del gas A sobre P cerito. Sí, no es lo que acabo de decir, es lo que dije. Yo te entendí que era la presión, o sea, la presión no es la presión total de la mezcla, es la presión de cada gas. Sí, está bien. No, o sea, P sub I sobre la P de la mezcla. No. Yo te definí solamente la situación final. Sí. El potencial. Sí, no, está bien. No, está Yo bien, en este momento no tengo manera de, si puedo conseguir la tablet, no puedo escribir. Ese es mi problema de hoy. No, igual está bien, no, me confundí. Igual sigue estando la duda. Lo cual eso nos lleva a que es igual a lo mismo, o lo reemplazamos adentro del logaritmo xi por la presión de la mezcla, ahí está, sobre la presión estándar del gas. Y eso nos lleva a que es igual al potencial estándar de la mezcla más RT logaritmo de P total de la mezcla sobre la presión estándar del gas, más RT logaritmo de XI, y eso nos lleva a que es igual al potencial químico del gas puro a la presión de la mezcla, más RT logaritmo de XI. Ahora, esa igualdad. Fíjate que ese potencial que dijiste de gas puro sería, le llamamos asterisquito o una cosa así, que no es el mismo que el cero, sino es asterisco porque es a una temperatura T, pero a una presión distinta que 1. Sí. Bueno, ahora, esa igualdad, después también la usamos para los líquidos, pero que podamos usar esta expresión no depende de que el volumen dependa de la presión, justamente. Es que en los líquidos, como se llaman, son incompresibles. La presión casi no tiene ningún efecto en el volumen específico de los líquidos. Entonces, por eso el efecto de la presión lo podemos dar como que no es importante, sino que por ahí es más importante la temperatura, y hacemos una analogía. Como la energía interna, nosotros no podíamos saber la energía interna de un sistema, solo sabíamos la diferencia, tomando una referencia, que la poníamos arbitrariamente. El potencial químico es lo mismo. O sea, el potencial químico de referencia va a ser de la sustancia pura a esa determinada temperatura de líquido. No importa, total, después se van a eliminar cuando haga final menos inicial. Ahí me trajeron la tablet, ahí está mejor. Claro, no entiendo, igual, o sea, no termino de entender cómo es que llegás que el potencial químico del líquido en la mezcla P es igual al potencial químico, el potencial químico del líquido puro a esa presión más RT logaritmo de
de X, Y. O sea, lo entiendo como todo el proceso, cómo llegaste a los gases, pero en el líquido todo el razonamiento no igual. Ahora sí. Bueno, a ver si nos entendemos lo que vos querés decir. Vos decís, en una mezcla de gases, en una situación determinada, tengo el potencial químico de cada uno de los gases y se va a definir como el potencial químico de ese gas cerito a una determinada temperatura más RT logaritmo de la presión parcial sobre la presión parcial cerito, que era una atmósfera. Y esto mismo vos me contaste que lo podíamos trabajar como así, asterisco, T y poner P, si ponemos RT logaritmo de la fracción molar, y esto lo escribimos como fracción molar PI. Perdón, P total. Así era lo que vos me querías contar. Y entonces vos no sabes, porque si esto es para los gases, ahora si yo tengo una mezcla de líquidos, Claro, ¿por qué usamos esa es última válido expresión? todo esto otra vez, porque fíjate, los líquidos, esto es como si fuese una referencia. Total, este potencial, que, bueno, en este caso, en una mezcla de gases, le voy a escribir la palabrita ideales, porque hoy Sí, con sí. Ana estuvieron viendo que no eran ideales como sumar. Entonces, Musui asterisco, que va a depender de la temperatura, porque la presión en los líquidos casi no tiene importancia, no le afecta demasiado, y queda lo más RT logaritmo de XY en los líquidos ideales. Entonces, esto es como diciendo, si de la mezcla de gases ideales teníamos la característica de que cada una de las moléculas no interaccionaba con la otra, y que no sacar una molécula de gas y poner de la otra, la vecindad no se daba cuenta que le era indistinto, esa misma idea debería hacerse con una mezcla de gases ideales, de la misma manera. Total, este valor siempre es como una constante de referencia, y que cada vez que hagamos final menos inicial se van a terminar cancelando. Ahora en los gases, los gases, acá aparece la presión como importante también. Bueno, pero ¿por qué más RT logaritmo de XY? Acá, porque Sí, ahí claro. viene la relación, o sea, la misma, o sea, vos decís, ¿por qué pongo XY? Y porque si el concepto de los gases ideales se puede llevar a una solución ideal, que dijo Ana cuando empezó la clase de la semana pasada, del miércoles pasado, dijo que una solución ideal era aquella que las interacciones entre las moléculas eran similares. Entonces también tenía el mismo concepto. Ahora, en una solución real, esto no es más válido, y entonces tenemos que corregirlo. O sea, de una manera, en la físico-química tratamos de llevar lo más simple a sistemas simples, a sistemas cada vez más complejos. Por ahora estamos en esta situación ideal. No sé si con eso me expliqué. Sí, más o menos, sí. Bueno, si no, le podés preguntar a Ana en la próxima clase, que va a seguir reforzando esta teoría. ¿Mm? Pero no le des muchas vueltas, porque viene de lo mismo. O sea, si las interacciones son ideales, seguirá siendo de la misma manera.
Inclusive se puede pensar esto como una mezcla de sólidos ideales. Cuando está sólida la mezcla, hubiese quedado así también, la misma ecuación. Eso es lo bueno. Bueno, a ver, dejo de compartir. Y yo les había propuesto, para el que se sumó más tarde, que pensaran 3 palabras que estaban relacionadas con por qué les fue mal en el parcial. Entonces ahora comparto con ustedes, han contestado 13 personas, y vamos a ver cuáles son las palabras que ustedes ven. O sea, supuestamente las palabras que están en el centro son las que más se repiten. A ver si puedo anotar acá. Bueno, acá aparece como palabra importante el tiempo. El tiempo se refieren a, puede ser 2 cosas. Puede ser el tiempo que tardaron en hacer el parcial, que les llevó mucho tiempo. El sistema permite hasta 4 horas, no podemos agregarle más. O el tiempo que les faltó a ustedes para estudiar. En algunas otras que representan el tiempo, nos aparece, a ver si hay otra en tiempo. Bueno, acá he marcado el tiempo como centro, y cuando la letra es más grande quiere decir que todos han marcado eso. Yo no sé, como ustedes verán, quiénes fueron los que contestaron, pero no sé si se refieren al tiempo del parcial o el tiempo que les llevó en estudiar o que no les alcanzó el tiempo. En el parcial. O sea, bueno, eso no lo podemos controlar. Eso no se puede controlar. En la presencialidad, ustedes entran a la clase sin ninguna fórmula, sin ninguna carpeta, y se tienen que quedar sentaditos ahí 4 horas. Y cuando terminan las 4 horas, lamentablemente les tenemos que sacar la hoja. Así que eso no lo podemos solucionar. Entonces, tenemos que ser más eficientes en la forma de resolver el problema. Ahora, ¿cómo podemos ser más eficientes? Entonces, veamos otra palabra que podemos marcar acá. Vamos a esto. Me falta compresión rápida. No llegué a estudiar. Dificultad. Falta de estudio. Compresión. Bueno, falta de tiempo está en tiempo, ¿no? Acá, bueno, después lo veremos ese. Falta de práctica. Afianzar conceptos. No reforzar conceptos. Conceptos no tan claros. Mezcla de temas. Bueno, otra vez aparece poco tiempo. Sorpresivo, bueno. Bueno, con respecto a sorpresivo, yo quiero hacerles una aclaración. En otro también había leído falta modelos de parciales. En falta de modelos de parciales, les hemos dejado un parcial para que ustedes lo hagan, ¿sí? De la misma forma que fue la que se les evaluó. Y les dijimos con anticipación, 15 días antes, vean cómo se hace un parcial, así fue un parcial, véanlo cómo se hace, vean cómo subir los archivos, porque eso es una dificultad y no queremos que les vaya a llamar por esa situación. Entonces, esto es importante que ustedes hagan esos modelos. Cuando ustedes resuelvan los modelos no es nada sorpresivo porque no les va a cambiar de ninguna manera la forma de tomarlo. Ahora, las otras cosas que se refieren digamos, a una parte cognitiva, no llegué a estudiar, falta de estudio, también hemos avisado que esta situación de emergencia que nos hace que ustedes estén en su casa y nosotros aquí en la nuestra, hace muy difícil la respuesta de ustedes. O sea, nosotros antes cuando estábamos en clase veíamos las caras y ya con solo ver las caras ya sabíamos que no entendían. Entonces volvíamos a ver ese tema. Entonces necesitamos la devolución de ustedes. Y esa devolución es o escribir en el chat o un audio, algo que nos digan, Edith, no te entendí nada, volvélo a explicar,
empezamos de vuelta, ¿sí? Edith, Eunice, Silvia, por supuesto, todos estamos en la misma. No podemos ver la devolución de ustedes, y ese para nosotros es un gran problema. Y acá muchos ya ponen como, ¿no?, la virtualidad, ¿no? Internet, es nuevo, ¿no? El parcial largo. Tengamos en cuenta que un parcial normal es igual al que les tomamos, no hay ninguna diferencia. Hemos tomado la decisión de continuar de la misma manera que tomamos en la presencialidad. O sea, el parcial consiste en problemas iguales a los que tienen en clase. Iguales a los que tienen en clase e iguales a los que siempre hemos tomado. No cambiamos la modalidad de tomar el parcial. La única cosa distinta es que cada uno de ustedes tenía un parcial diferente. En eso cambió. Algunos tendrían que resolver un sistema cerrado con unos números, otro con otros números. En eso es, pero el mismo tipo de problema. Todos tenían de cada tema un problema. Y cuesta deducir las ecuaciones, también está relacionado con eso, ¿no? Que nosotros notamos que falta la devolución. Nosotros podemos explicar, pero no sabemos si a ustedes nos entendieron. Sabemos que dentro de la casa, porque en mi casa pasa eso, hay miles de problemas y miles de situaciones diferentes. Y todos no estamos en casa porque queremos. Estamos en casa porque realmente hay un virus y que es así, lamentablemente. Quisiéramos que no sea así, pero no seamos negacionistas. Existe, es así. Y bueno, lamentablemente no es un problema que nos sea de la Universidad de Buenos Aires, es un problema de todas las universidades de todo el mundo. Estamos en la misma. Entonces, tratemos de alguna manera, de, no sé, escucharnos y que ustedes nos devuelvan, de hacer la respuesta. Después, quería decirles otra cosa, que a mí me parece que a pesar de que el examen fue malo para la mayoría, que han sacado notas muy bajas que nunca nos ha pasado, ni siquiera en el otro cuatrimestre, donde también estábamos así de forma virtual, yo realmente les agradezco y todo el equipo docente, Eunice y Anita también, Silvia, que sean tan sinceros, porque para mí, una persona que hace el examen y se saca un 2 de esta forma virtual es mucho más sincera y vale muchísimo su 2, mucho más que aquel que sacó un 10. No sé si ustedes se dan cuenta, pero que sean honestos es el primer paso para que sean profesionales. Si ustedes no son honestos, no sirven como profesionales. Ustedes van a estar a cargo de alimentos, van a estar a cargo de empresas, y ¿qué sentido tienen que no sean honestos? Si no son honestos en un parcial, ¿qué más esperamos? Así que yo a todos los que sacaron malas notas, yo les agradezco la honestidad. No me parece para nada malo. Lo que sí tenemos que manejarlo y arreglarlo, ¿sí? Bueno, no sé si quieren comentar algo más, díganme. Además, tengamos en cuenta que en este primer parcial, normalmente, la mayoría de las materias, normalmente, no sé el caso de ustedes, porque todos están cursando distintas asignaturas, que sucede que a veces le toman el primer parcial uno una semana, otro la otra, otro un día, otro día, y generalmente cuando se está terminando coinciden todas en el mismo día o la misma semana, y a los estudiantes eso los vuelve extremadamente locos y tienen toda la razón del mundo. Yo también fui estudiante y sé lo que les estoy diciendo. Y eso es difícil de manejar, ¿no? Esa situación de estrés que todos los exámenes están juntos. Coincidiendo que además coincide que casi se estiró el cuatrimestre de forma tal que prácticamente terminamos con la Navidad ahí. Así que si
me permiten hacerle una sugerencia, la sugerencia es no se dejen estar, porque esta segunda parte de la materia, si bien es la que tiene mucha más teoría que la primera, es mucho más fácil de entender, mucho más fácil. Sí, los problemas son mucho más sencillos y les va muy bien en esta parte. Entonces aprovechen el tiempo para ir reforzando la primera aquellos que tienen que recuperar, cosa de cuando llegar a la instancia final del cuatrimestre que no encontrarse con todo esto que no lo van a poder resolver en una semana, eso se los garantizo. Lleva su tiempo. Y encima es cortito, tiene 15 días menos este cuatrimestre. Bueno, entonces, si a ustedes les parece, hay una chica que se desconecta y se conecta, se conecta y se desconecta. Bueno, por suerte Anita siempre atenta a todo, ella graba y lo sube, que eso es un trabajo maravilloso que hace para que ustedes puedan entender bien los temas y los puedan ver las veces que quieran. Eso, Anita, siempre te lo voy a agradecer. No, un placer. Y yo, no te preocupes que si hay alguien que se conecta, yo los agrego. Ay, gracias, gracias. Bueno, pasamos a la clase de hoy. Profe, una pregunta, Sí, disculpe. ¿cómo no? Hubo un ejercicio en el parcial que ahora no había, o sea, ahora es otro tema, pero para saber si en algún momento lo puedo preguntar para cómo se resolvía, porque no sé ni cómo se resolvía. Sí, cómo no. Vos mandame un mail con el problema. Perfecto, Vos gracias. podés entrar al sistema y porque no todos corregimos todo. Ah, ok. O sea, para hacer equilibrado el examen y que sea beneficioso para ustedes, cada uno de los docentes corrigió un tema solo. Y por lo tanto, la nota es la nota promedio de todos los temas, o sea, la suma de todos. Porque si yo corrijo todo tu parcial, corres el riesgo de que yo por ahí con vos sea más exigente que si lo corrige Unice, por ejemplo. Entonces Claro, se claro. equilibra así. Bueno, Y lo hacemos en la forma presencial. Entonces tratamos de seguir con esta misma metodología. Les aseguro que corregir los parciales virtuales es súper difícil porque terminas con la vista más que cansada. Y yo, después de toda esta virtualidad, creo que voy a necesitar anteojos mucho mayores, igual que ustedes, ¿no? De graduación mayor, porque ya no damos más con la vista. Creo que vamos a necesitar una depuración de pantallas. Sí, yo hay días que me los tomo y saco las pantallas, así, porque no puedo más. Bueno, estábamos ahí, a ver si puedo compartir. Disculpe que no sé si ahora o al final de la clase Cuando digas. teníamos una duda sobre el problema 3 de la serie 7, que el número que aparece en la guía, digamos, de respuesta, no llegamos a él de la entalpía. Pero bueno, si te parece, lo volvemos a ver cuando terminamos esta, ¿sí? Buenísimo, buenísimo. Sí. Dale, por favor recordámelo. Sí, buenísimo. Bueno, acá tengo que cambiar la fecha, la de hoy, pero es como que me quedé ahí trabada, ¿no? Lo estaba por hacer y me puse a hacer otra cosa. Bueno. Acá esto ya lo estuvimos viendo la clase pasada, estas pequeñas formulitas que estaban relacionadas con la mezcla de soluciones ideales y la que llamábamos delta G de mezcla ideal, delta S de mezcla ideal, delta H de mezcla ideal, delta B de mezcla ideal. Todo esto lo habíamos visto en la clase pasada. También les había explicado en la clase pasada estos diagramas donde teníamos la unidad de energía y aquí la fracción molar, y les había explicado por qué la energía libre siempre era negativa, por qué teníamos un valor mínimo con 0,5 y un valor de la entropía positiva que multiplicado por la temperatura tenía exactamente el mismo valor que delta G de mezcla. Y que delta H de mezcla, delta S de mezcla, siempre era el mismo. Acá yo había puesto, porque esto fue lo que expliqué en el primer cuatrimestre,
amarillo y azul, pero lo borro porque eran las mezclas de los dos líquidos. También les expliqué una de las maneras muy sencillas de entender para calcular el volumen molar parcial, y les conté de tener un líquido que estábamos agregando una sal, y entonces veíamos cómo cambiaba el volumen y podíamos graficar, y en un determinado punto, una determinada concentración de sal que se estaba agregando, uno podría aplicar esa ecuación que decía que el volumen molar parcial es igual al cambio de volumen con respecto al número de moles de componente I, manteniendo P y T y NJ distinto de I constante. Y esa era la definición de volumen molar parcial. Y teníamos volumen molar parcial, podían tomar signos positivos o negativos porque eran pendientes, sencillamente por eso. Entonces no nos tenía que asustar que un volumen molar parcial sea negativo, ni siquiera un calor específico. Podemos tomar el calor específico y hacer el mismo estudio, y que el calor específico molar parcial sea negativo. Decís, ¿cómo puede ser negativo? Sí, porque las propiedades molares parciales pueden ser positivas, pueden ser negativas, no importa, es la pendiente en una curva. Y había un problema que ahora no recuerdo cuál era, si está Eunice por ahí, ella me lo va a recordar, donde había dos gases que se estaban mezclando, y esos dos gases que se estaban mezclando, había una parte C, que si yo mal no recuerdo, estaba sin terminar, que no las expliqué. Y entonces había que sacar el volumen molar parcial de cada uno de los gases. Entonces, aplicar esa formulita, volumen molar parcial de nitrógeno y el volumen molar parcial del hidrógeno cuando se mezclaron. Entonces la definición: cambio de volumen cuando cambia el número de moles de nitrógeno, manteniendo la temperatura, la presión y el número de moles del otro componente, que en este caso es el hidrógeno, constante. Entonces, ¿cómo sé todo esto? Y la ecuación de estado de los gases ideales es la ecuación de los gases ideales. Volumen es igual a número de moles de nitrógeno más número de moles de hidrógeno, RT sobre P. O sea que esta ecuación es la que yo tengo que derivar. Si me fijo, dice que se tiene que mantener el número de moles de hidrógeno constante, o sea que esto es una constante. R es una constante, T es una constante y P es una constante. Entonces, como lo tengo que derivar, con respecto a esto, queda RT sobre P, nada más. Y si hago lo mismo para el hidrógeno, me queda lo mismo, RT sobre P. Y había una formulita que dice, el volumen, si yo quiero volver otra vez al volumen total, tendría que sumar todos esos volúmenes parciales, esta formulita. Y entonces veamos a ver si podemos llegar a lo mismo. Entonces, si el volumen es igual al número de moles de nitrógeno por el volumen parcial de nitrógeno, más el número de moles de hidrógeno por el volumen molar parcial del hidrógeno, entonces yo con esto debería llegar a esta ecuación. Y si lo hacemos, es exactamente lo mismo, porque aparece RT sobre P acá, y acá también, y vuelvo a la original, o sea que se cumple. Entonces todos estos volúmenes molares parciales, si yo los sumo, me da el volumen original. Y lo puedo expresar, como en este caso, como volumen total, o sea, unidad metro cúbico, centímetro cúbico, mililitro, o lo puedo expresar dividiendo por el número de moles totales. Y entonces acá queda una fórmula que es bastante conocida, XI, volumen molar y parcial. Entonces, a veces aparecen las formulitas con la fracción molar, pero tengan siempre presente que cuando tienen que derivar, siempre lo tienen que hacer con respecto al número de moles y no con respecto a la fracción molar. Eso es una de las cosas que suelen pasar como error. Son esas trampas que se hacen en los parciales. Bueno, entonces, como yo les conté, uno teniendo una curva, uno puede sacar como el volumen molar parcial, como que es la pendiente en ese punto.
Acá, por ejemplo, agregamos una sal, que es el sulfato de magnesio, en agua. Entonces, en este punto, 0,1, yo quiero conocer cuál es el volumen molar parcial. Entonces, el volumen molar parcial del sulfato de magnesio va a ser que era la derivada en este punto, Entonces trazo una recta, como esta que está acá, y analizo, pues, acá está tomado hasta 0,3, pero podía haber tomado hasta 0,2, la pendiente de esta recta. La pendiente es delta I sobre delta X, así definíamos a la pendiente. Entonces, el volumen molar parcial del sulfato de magnesio es delta I sobre delta X. Y delta I, bueno, para dos valores que yo conozca, tengo este valor y tengo este valor, que lo leemos de acá del gráfico, que son estos números que aparecen acá, y delta X son los valores que tenemos sobre el eje X, 0,3 menos 0,1, que los escribimos acá. El resultado del volumen molar parcial es 1 centímetro cúbico sobre mol. Entonces, una de las cosas que aparecen como grandes problemas es que yo les dije, bueno, tengo un recipiente que tiene un solvente, voy a ponerlo acá, y que empiezo a agregar agua, agregar el soluto, que podría ser una sal, podría ser otro líquido. Si es una sal, le agrego acá. ¿Y cuál es el tema? Que puedo sacar así, acá en el eje voy a poner la sal que estoy agregando. Ahora, si yo les digo, bueno, ahora saquen el volumen molar parcial de la sal, y ustedes tendrían que hacer un experimento opuesto. Acá tendrían que poner la sal y a ir agregando agua. ¿Y qué me pueden decir de eso? Es imposible. ¿Qué van a ver que cambie un volumen si agregan una gota de agua aquí? No va a pasar nada, porque es un sólido, se tiene que disolver, no tiene sentido el experimento opuesto. Si son dos líquidos, capaz que sí, pero si es una sal y un solvente que estoy agregando, el experimento opuesto no tiene sentido. Entonces, para sacar el volumen molar parcial de la sal, ¿qué hacemos? Hacemos lo que habíamos contado antes. A ver, ¿dónde está? Acá. Lo que habíamos contado antes. Habíamos dicho que el volumen total es la sumatoria del número de moles por el volumen molar parcial. O sea, si yo conozco el volumen total y conozco el número de moles de cada uno de los componentes en una situación particular, puedo sacar el volumen molar parcial del otro componente. Y lo hago despejándolo, como pasa acá. ¿Sí? Esa es una de las posibilidades. Entonces, acá está planteado este problema, que se lo saqué a la filmina, que es de Fernanda, una de las profesoras de la materia, que hacen el mismo ejemplo con un delta B de mezcla. Acá ustedes pueden observar que esto fue tomado en un parcial, este problema. Entonces tengo delta B de mezcla, ¿qué tengo acá? Tengo la composición del etanol, ¿no es cierto? Que, como les dice acá, va de 0 hasta 1. Es la fracción de etanol. Etanol y agua son los dos componentes que se trabajó acá. Pero ahora díganme ustedes, ¿qué pasa con esta solución de etanol y agua? ¿Tiene un comportamiento ideal si el delta B de mezcla debería ser 0? No. ¿Qué piensa? No. Y eso es lo que le pasa a todas las soluciones, menos, qué sé yo, al ejemplo que les dimos en clase, tolueno, benceno y no sé qué otro más. A todas le pasa esto. Ese delta B de mezcla puede ser positivo o puede ser negativo, el delta B de mezcla, no importa eso. Quiere decir que cuando se mezclaron aumentaron el volumen, o cuando se mezclaron disminuyeron el volumen, se contrajeron o se expandió la mezcla. Eso le pasa a todos.
Entonces, Eso sí, dependería igual de las interacciones que haya, ¿no? Digamos, en la claro, mezcla. sí, Por eso son las interacciones entre la misma mezcla. Y en algunos casos puede ser que, bueno, sean más fuertes, en otros más débiles, pero esto significa que la mezcla de agua y etanol no es una mezcla ideal, porque en vez de ser 0, ya me parece una curva. Esa curva va a ser única para la mezcla de etanol y agua, pero también va a depender de la temperatura, porque acá no me dice qué temperatura de mezcla es. Acá lo que estoy viendo es que el sistema se va a contraer. ¿Sí? O sea, si yo tengo 1 litro de agua y 1 litro de etanol, cuando los mezcle no voy a tener 2 litros, voy a tener menos. Y capaz que ustedes me dicen, pero esto ¿para qué me va a servir, Edith, en la vida real? Esto nunca, bueno, aquel que vaya a trabajar en una licorería o en alguna empresa que esté relacionada con una fermentación, como puede ser la industria cervecera, va a tener que, cada vez que las levaduras empiezan a producir etanol, va a haber una reducción en el volumen y eso lo va a tener en cuenta porque los tanques al comienzo, antes de la fermentación, tendrán que tener un volumen y al final van a tener que tener otro. Y eso lo van a tener que tener en cuenta, el inicio y el final, porque van a ir cambiando, y más si es una licorería, que es una destilación, mucho más importante todavía. Así que es importante que lo sepan, además cuando preparan las soluciones, porque cuando preparan soluciones, tanto de 2 líquidos o de una sal y un líquido, después el volumen es más chico que la solución inicial, que eso es algo básico desde que lo estudiaron química. No sé si ustedes habrán hecho el experimento de ácido sulfúrico y agua, cómo se contrae la solución. No sé si lo hicieron. Capaz que no tuvieron la oportunidad. Creo que no. Creo ¿Eh? que no. No, Creo que no. no. Es que antes se trabajaba mucho haciendo esas disoluciones, pero con el tema de seguridad se evita de que los alumnos se lastimen o se quemen. Y como es una reacción exotérmica, suelen quemarse los alumnos cuando hacen eso. Y uno evita que eso pase. Bueno, pero alcohol y agua clásico de contracción del volumen. Entonces, a mí me piden en una situación particular, en un punto determinado, que es 0,5, aquí está marcado, voy a poner otro color para no, el 0,5, y que entonces en ese punto la pendiente. Y en vez de hacer delta I sobre delta X, directamente, como es el delta B de mezclado, fíjense que en uno está solamente el delta B de mezclado, está relacionado a la parte del agua en uno de los ejes. Y en el otro está relacionado con la delta B de mezcla con la parte del etanol. Entonces, obviamente en los orígenes, en los dos tenemos el valor 0, porque está puro. Ahí es 0. Después cuando se empiezan a mezclar, se va a contraer. Entonces, y otra cosa, ¿no? Las curvas, para nada son las curvas que habíamos visto en las soluciones ideales. Acá las curvas pueden ser cualquier cosa, puede ser que forma parabólica o no, o pueden ir para hacia arriba tipo sigmoide y bajar. Puede ser cualquier cosa esto, ¿eh? O sea, de lo que ya era perfectito, demasiado que no sea una parábola. Entonces, en este punto, leemos de este lado el volumen parcial del etanol menos el volumen parcial del etanol puro. Acá cuando digo el volumen parcial del etanol puro sería el volumen del etanol puro por unidad de mol. O sea que este es el volumen específico, así lo habíamos llamado. Entonces acá leemos 1, menos 0,8, y acá leemos el del agua. El del agua es menos 1,4. Y entonces, una vez que tenemos ese, el delta B de mezcla va a ser la fracción molar del agua
por el volumen molar parcial del agua, más la fracción del etanol por el volumen molar parcial del etanol. Este valor era menos 1,4, este era menos 0,8, y directamente puedo sacar el delta B de mezcla sencillamente. Ah, claro, Bueno, porque ahí yo puedo... en el enunciado están, disculpe, en el enunciado están los otros, ¿no? Sí, sí. Sí, acá puedo sacar el delta B de mezcla reemplazando aquí por estos valores. O podría sacar, si me piden los volúmenes molares parciales, puedo sacarlos a partir de acá, porque yo puedo decir que el volumen del agua menos el volumen parcial del agua menos el volumen del agua pura, que es menos 1,4, y el volumen del agua pura lo conocemos porque hasta está en las tablas. Entonces lo puedo anotar. En este caso es 18,05, que no es otra cosa que la densidad molar, porque si está esforzado por mol, o sea, volumen dividido mol, de la inversa de la densidad. Y bueno, ahí puedo sacar el volumen molar parcial del agua y el mismo del etanol, si quiero en un punto particular, el volumen total. Este es el delta B de mezcla, pero como les decía, si quiero el volumen total, tendría que aplicar esa formulita que es NI volumen parcial I. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Y ahora vamos al primer problema, que aparece, en vez de volumen, aparece ya el concepto de delta H. Acá tenemos un gráfico que no tenemos todos los puntos de toda la curva. Voy a borrar algunas cosas que me quedaron de antes. Este es el delta H de mezcla de una solución de ácido sulfúrico en agua. Y B es la concentración de ácido sulfúrico. Voy desde 0 hasta 1, obviamente. Y en el punto que tengo 0 y el punto que tengo 1 no tengo los valores, porque si es ¿cómo va a ser el delta H de mezcla? Es 0, porque si está puro. Ahí en esa situación está puro. Y no tengo tampoco en 0,1 datos, pero tengo a partir de 0,25 hasta 0,7 tengo una curva, que también es una parábola. Entonces, la pregunta que me podría hacer es, esto fue tomado en un parcial, ¿la disolución presenta un comportamiento ideal? Y no, porque si fuese un comportamiento ideal, el delta H de mezcla ideal debería dar 0. Y acá nada que ver, es negativa. No, porque el delta H de mezcla ideal debería dar 0 y no lo da, es distinto de 0. Es distinto de 0. Y dice, determine gráficamente las entalpías molares parciales para el ácido sulfúrico y para el agua para la fracción molar de etanol de 0,45. Entonces, leo acá, bueno, yo intento hacerlo lo mejor que puedo, sepan perdonar, esto se supone que es recto, llego a este punto y trazo una curva, una recta, que la van a tener que hacer ustedes en su papel. Ahí. Y entonces voy a leer el delta H de mezcla. En este caso va a ser para el agua, no, para el sulfúrico. Y en este lado voy a leer el delta H de mezcla que va a ser para el agua. Entonces, ¿qué significa que el delta H de mezcla? Como en el caso anterior, es la entalpía, el delta H de mezcla al final y el delta H de mezcla, voy a escribirlo así, en vez de delta H de mezcla. Es la entalpía final cuando está mezclado y la entalpía inicial cuando están
Sí, mezcla. Y entonces, ¿qué me pregunta acá? Que calcule el delta H de mezcla, a ver, qué era exactamente la pregunta. Delta H de mezcla por solución, en función de la fracción molar, se muestra en la siguiente figura. Determine gráficamente las entalpías molares relativas del ácido sulfúrico y del agua para la fracción molar 0,25, ahí la tendría que leer. Y cuáles son los valores del delta H de mezcla para cuando está el ácido sulfúrico es 0 y la fracción molar de ácido sulfúrico es 1. Y en ese caso, bueno, ya lo contesté, debería ser 0 porque no están puros, o sea que no tenemos un delta H de mezcla. Este era bastante sencillo, porque no pedía mucho más. Claro, ahí estabas, era intentando calcular por si te pedía el delta H de la mezcla, ¿no? Al final. No, porque no pide el delta H de molar parcial. Claro. Bueno. Después, el problema 4 dice, en un laboratorio, no sé qué pasa, ahí está. En un laboratorio se deben preparar 2000 centímetros cúbicos de un anticongelante con una fracción molar de metanol del 30%. Y el resto agua. ¿Qué volumen de metanol y agua puro se deben utilizar para preparar la solución? Bueno, acá tienen un ejemplo más que práctico. Entonces, de datos nos dan el volumen molar parcial del metanol y el volumen parcial molar del agua. Y los volúmenes molares del metanol y del agua. Entonces, comencemos. En un comienzo, o sea, ¿cuál era la fórmula que nosotros nos permite calcular cuál es el volumen que nosotros necesitamos? ¿Cómo era? Era la sumatoria de XY Por las... volumen y molar parcial. Con eso vamos a calcular el volumen en centímetros cúbicos sobre mol específico. Ese va a ser el volumen que va a tener la mezcla. Ese es el volumen final. Bueno, entonces, ¿ustedes me podrán ayudar con los números? Sí, Yo mientras tanto voy a buscar mi calculadora.
Acá estoy de vuelta. Puede ser 24,03 centímetros cúbicos. El volumen, yo no lo encontré la respuesta, la tienen que tener ustedes en la guía. Bueno, pero este es el volumen que va a tener la mezcla una vez que se mezclaron, que se ha mezclado. Y me preguntan, ¿qué volumen de metanol y agua puro se debe utilizar para preparar esta solución? Este será el volumen molar de la solución. Ahí habría que utilizar lo que dijiste hace un rato, ¿no? De despejar a partir de la formulita. Nosotros necesitamos saber el volumen de metanol y agua puro que se deben utilizar para preparar la solución. ¿Cómo hacemos? Hasta ahí vamos, tenemos eso. ¿Qué necesitamos de datos? A ver si alguien me ayuda. ¿Qué dato tenemos ahí a la vista? Y es muy importante. No sé si están escribiendo en el chat. Anita, ¿me avisás? O Oni, si alguien está escribiendo. ¿Qué dato tenemos en el problema que es fundamental para saber cuánto teníamos inicialmente? Porque hasta ahora lo que pudimos sacar es al final, cuando mezclé. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Yo tengo dos recipientes. Uno tiene metanol y el otro tiene agua. Los dos están puros. Ahora yo la mezcla. Esta sería la mezcla. Yo de la mezcla conozco que tiene, si mi secretaria, Lexi, ay, esta chica me va a odiar. Pero, No, perfecto, perfecto. si este valor sería el volumen por mol de esta solución de la mezcla. Y me preguntan a mí que yo le tengo que decir de esto y esto cuánto agrego o inicialmente. ¿Qué necesitamos? El volumen de cada componente puro, ¿no? Claro, esa es la pregunta. ¿Y cómo sacamos? ¿Qué sabemos de esta solución? Que además que tiene 24,03 centímetros cúbicos por mol, tiene un volumen de 2000 centímetros cúbicos. Mientras que mi perra se pone nerviosa con físico-química. Ahora está rompiendo un papel, un cartón, no sé qué le agarra con físico-química. Yo siento masticar y ya estoy temblando. Porque el otro día era un cable que estaba enchufado. No sabe qué hacer para llamar la atención. Bueno, entonces, ahora a ver si alguien me ayuda. Yo necesito ver cómo puedo saber originalmente qué tengo que poner. ¿Qué necesito básicamente? ¿No escribe nadie? Se me fueron todos, se cansaron. Se cansaron de mí. No, Los aquí números de quedamos. moles. Los Claro. números de moles. ¿Cómo los sacamos? Como hacíamos siempre en nuestra historia. El volumen total es el número de moles. Número de moles totales por el volumen específico.
que era prohibido por el número de moles. Yo le ponía un sombrerito arriba. Ah, claro, y ahí nos va a dar el número de moles de... Ah, bueno, entonces ahora sí, este era 2000, este es el que tengo que averiguar, y este es 24. Y ahí sabemos los números de moles de cada uno de los, de números de moles totales, no de cada uno, de total. Ahí ya creo que sale, ¿no? Luego con la fracción molar, saco el número de moles del metanol y el número de moles del agua, lo multiplico por su volumen molar puro, y ahí sé cuántos mililitros de cada uno tendré que, o centímetros cúbicos tendré que juntar para llegar a las 2000. A ver si se animan y me hacen las cuentas. El número de moles totales me da 83. Sí, a mí igual. Sí, me da igual. Ahí separo los que son de número de moles de metanol y número de moles de agua. $25. Y 58. ¿Cómo le pusimos? 2, 58,2 le ponemos, ¿sí? Bueno, entonces ahora solo tenemos que multiplicar para el metanol 40,727 por 25. Una pregunta. Sí, ¿Cómo llegaron a ese número? Porque no sé cómo llegar. este 83 No, a los números de moles. con la fracción molar. Ah, perfecto. Perdón. No me pidas perdón, vos preguntás. Entonces, el volumen, voy a sacar el signo de pregunta. De metanol es 1018 centímetros cúbicos. Sí. Y el otro es 55,5 por 58. Eh, 3232. Bueno, si hubiese sido aditivo, yo un recipiente con de 4 litros, más de 4 litros, porque deberían haberse formado 1018 más 3200, tendría que tener un recipiente para aguantar 4 litros. Pero no necesité tan grande, con solamente uno de 2 litros me alcanzó perfecto porque esa solución se contrajo y bastante. Estas son cosas que se aprenden en la experimentación, ¿no? Cuando uno está trabajando en el laboratorio, hace estas cosas, ¿y dónde quedó el volumen? ¿Qué pasó? ¿Se achicó todo? Bueno, pero lo más importante que ustedes van a ver cuando preparan reactivos o lo que sea, que bueno, no solamente se contraen, pueden aumentarlo, y eso es importante que lo tengan en cuenta. Sigamos. Yo guardo todo por las dudas. Bueno, acá creo que ya está, esto ya se los expliqué. Pasamos de largo. Y vamos a que voy a borrar un poco acá para achicar un poquito esto. Porque me gusta todo razonarlo. Bueno, acá me dicen que tengo el volumen molar parcial de una sal. Fíjense,
La sal está expresada volumen molar parcial, como vimos todo, volumen por unidad de mol, centímetros cúbicos sobre mol. Y aparece un polinomio. Y en ese polinomio nos aparece la letra B. Bastante común en el libro de Levin, que es nuestro libro de cabecera, que aparezca un problema donde aparezca la B. ¿Y la B qué es? La B la llamamos a la molalidad. ¿Qué era la molalidad? Eran los moles de soluto por kilo de solvente. ¿Y por qué es por kilo de solvente? Porque es el tipo experimento que hacíamos al comienzo, ¿no? Un recipiente que tiene una cantidad fija de agua o de solvente y estoy agregando un soluto que puede ser un líquido o una sal. Entonces, de forma que me quede fijo el solvente. Y es una manera de expresar la concentración muy práctica. Y más si lo hago por kilo de solvente, y ya sé que es agua. En este caso es la sal en agua, el solvente es agua. No lo dice, pero es agua. Acá dice volumen molar del agua pura, 298 Kelvin, es 18,079 centímetros cúbicos sobre mol. Me da indicio de que el solvente era agua. Entonces aparece que dice que use la ecuación de Gibbs-Duhem para calcular el volumen molar parcial del agua en la solución. Entonces, yo no sé lo que es la ecuación de Gibbs-Duhem, y lo único que sé hasta ahora que les he enseñado a ustedes es que el volumen es igual a la sumatoria de NI volumen molar parcial. Bueno, entonces tengo que calcular el volumen molar parcial del agua. Yo conozco el de la sal y ahora tengo que calcular el del agua. Bueno, si voy a esta ecuación, dice que será número de moles de la sal, volumen molar parcial de la sal, más el número de moles del agua, volumen molar parcial del agua. Perfecto. ¿Y cuál es mi problema? Yo tendría que despejar esto. ¿Sí? Yo tengo esto. La concentración la puedo expresar como B. O sea, el número de moles de sal será B. Y el de agua será un kilo de agua que es 55,5 moles. O sea que estos no serían problema para mí. Y el volumen parcial de la sal será todo esto. Pero ¿cuál es el problema real que tengo? Que no sé cuál es, no lo dice en ningún lado, el volumen total de la solución y no hay ninguna expresión matemática que me ayude a tratar de responderlo. ¿Se dan cuenta? Con los datos que tengo, yo esta ecuación, todo muy lindo, pero no sirve para nada, porque no tengo esto. Si lo tuviese sería muy fácil, pero no lo tengo. Como en el otro problema que me pedían algo parecido, pero yo tenía todos los datos. Acá me falta. Entonces, nuestra ayuda es la ecuación de Gibbs-Duhem. La ecuación de Gibbs-Duhem, a ver si voy a abrir una hoja. Bueno, yo la voy a aplicar para el volumen, pero sirve para cualquier sustancia. Cualquier propiedad, perdón. Si no, le voy a empezar con la energía libre, por ahí me va a resultar más práctica. Ustedes habían visto que la energía libre, como estudiábamos el cambio de la energía libre, era la derivada parcial de la energía libre con respecto a la presión, a T constante, el número de moles constante, diferencial de P, el cambio de la energía libre con respecto a la temperatura, a P constante, N constante, diferencial de T, más el cambio del potencial químico, diferencial NI. Esta es una propiedad molar parcial. ¿Sí? El potencial químico, como es el volumen molar parcial. Ya lo estuvimos hablando varias veces. Ahora, si P es constante, el cambio de la energía libre es igual a la sumatoria de mu sub I diferencial NI. Yo acá elegí la energía libre, pero podría haber elegido cualquier propiedad. Podría haber usado la letra
generalizada M y representar cualquier propiedad. Pero ya que está, se los dejo porque esto lo van a necesitar, es una de las preguntas típicas que se hacen cuando se dan los exámenes finales. Entonces me quedé con esto, AP y T constante. Pero también había una formulita que yo se las escribí con el volumen que vale para toda propiedad. Que digo que la propiedad es la sumatoria de NI, en este caso potencial químico I. Recién escribí para el volumen, lo mismo, ¿no? En vez de poner volumen, utilicé volumen molar parcial. Utilicé potencial químico, pero es exactamente lo mismo. Lo borro para no confundir que después quede ahí. O sea, esta es otra ecuación que también es súper válida. Ahora, este tiene diferencial. Este tiene la energía libre total. Ahora se me ocurre que podría hacer esto. Esto también es AP y T constante, ¿no? Igual que esto. ¿Qué les parece si diferencio acá? Si diferencio acá, va a ser la sumatoria de NI, ahora el que va a diferenciar antes de potencial químico, y en la otra parte voy a hacer una sumatoria de mu sub I, y el que se diferencia es el número de moles. Esto es todo válido, y vale para muchos componentes. Si tengo 2 es más fácil la ecuación, si tengo más larga. ¿Ya? Entonces me queda esta expresión que la pinté de verde, que debería ser igual que esta, porque están diciendo lo mismo, derivada de G. Si igualo las dos expresiones, me queda sumatoria mu sub I diferencial N sub I por un lado, igual a sumatoria NI diferencial mu sub I más sumatoria mu sub I diferencial NI por el otro. Entonces cuando comparo los dos miembros, me doy cuenta que ahí este es igual que este. Por lo tanto, la sumatoria NI diferencial mu sub I es igual a 0. Ay, ¿qué me quiere decir esto? Que si yo tengo dos componentes, AP y T constante. Si tengo dos componentes, A y B, voy a borrar sumatoria. Entonces, NA mu diferencial de mu de A más NB diferencial de mu de B es igual a 0. Y para el volumen va a ser NA diferencial de A parcial más NB diferencial de B parcial es igual a 0. Entonces comparamos las dos expresiones y bueno, esta es para el volumen, podría ser para la entalpía molar parcial, para el CP molar parcial, para cualquiera. Y entonces, ¿qué me dice esta expresión? Que si lo miro de acá, vamos a despejar el potencial químico de A. Ay. Dije una cosa y hice otra. ¿Qué pasa? ¿Me puedo borrar? Dije voy a despejar el potencial químico de A y despejé Na. Entonces queda un negativo. Y si hago lo mismo para el volumen. Bueno, veamos qué me quiere decir. Lo veamos primero con el potencial químico. Si cambio el potencial químico del soluto, cambia y baja, por ejemplo, aumenta el solvente. Si en el caso del volumen, si cambia el volumen del molar parcial del soluto, aumenta, como es del solvente baja. Siempre es opuesto. O sea, uno aumenta, el otro baja. La propiedad molar parcial, si hay dos componentes, si uno aumenta, el otro tiene que disminuir. Eso significa. Matemáticamente parece un bodrio, pero no es así tan bodrio. Entonces, estudiarlo desde el punto de vista del volumen es genial porque es más fácil, uno lo entiende fácil,
pero después hay que llevarlo, abstraerlo y llevarlo al potencial químico, que por ahí es un poquito más difícil de entender, porque uno como que le cuesta esta idea nueva, pero con el volumen es fácil. Entonces, ¿cuál era nuestro problema? Nuestro problema nos decía que teníamos una mezcla de agua y etanol, creo que era. No me acuerdo qué sal era. Ah, una sal. Tenemos una mezcla de un agua y sal, y conocía el volumen molar parcial de la sal, que lo vamos a llamar B. Y quieren sacar el agua. Entonces se tendría que cumplir esta ecuación, y que tiene la ventaja de que si analizo uno, puedo sacar el otro, que era de esta forma no lo podía hacer. Y en esta tampoco lo puedo hacer, porque no hay manera tampoco que pueda ver cómo cambia el volumen. No tengo formas de, si esto lo llevo a volumen, tampoco puedo hacer porque yo no conozco los volúmenes parciales, o los volúmenes parciales. Yo solamente, de los dos, solo conozco de uno, o sea, y el cambio tampoco lo conozco, o sea, no me sirve para nada esta ecuación amarilla, solamente me sirve esta. Entonces, para que nadie se pierda esto, que lo recuadré, es lo que yo hice, la analogía con el potencial químico y lo llevo al volumen. Entonces, sencillamente, lo que tengo que aplicar es el cambio del volumen del solvente es igual a menos NB diferencial del volumen del soluto sobre Na. Entonces, cuando me voy a venir acá para sacar este volumen molar parcial, me encuentro con que tengo que diferenciar el volumen molar parcial del soluto, que es la sal. Esta expresión matemática la tengo que derivar. ¿Y derivar con respecto a quién? Al número de moles del soluto, que fue lo que uno en el experimento siempre iba cambiando. Entonces, si esta derivada de volumen parcial de B, ¿cómo sería? ¿Qué valor tiene? Se supone que el del agua era constante porque lo que estamos agregando es la sal, ¿no? Como dijo Claro, el entonces derivemos esto con respecto a B, que es lo que estamos cambiando, como decís vos. ¿Qué queda? el cambio de... Esto es una constante. Ajá. Y acá, que en este término, ¿qué queda? La derivada de B, o sea, literal de B, ¿no? Porque no la conozco. 5,146. Ah, bueno, exacto. Sí. Y en este otro término, ¿qué queda? 2 por 7,147 B. Ahora vengo acá. El número de moles de soluto se llama B para nosotros. Entonces pongo B. Y derivada de volumen molar parcial de B era esta expresión. 2 por 7,147 no tiene sentido que lo haga por separado, ¿no? Da 14,294. Sí. Y Na es el número de moles del agua, que era fijo, que es 55,5. Entonces, ahora para sacar el volumen molar parcial de A, ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrar. Oh, quería hacer más espacio. Tengo que integrar. Y entonces, ¿cómo voy a integrar? Si integro de un lado, tengo que integrar del otro. Y cuando integro lo tengo que hacer entre dos límites de integración.
El límite inferior es cuando están puros, o sea que la sal agregada vale 0. Y el límite superior es cuando agregué B cantidades de sal. Y de este lado de la integral, que se refiere al volumen molar parcial del agua, cuando el B es igual a 0, el agua está pura, entonces acá iría el volumen del agua pura. Y cuando estoy mezclada, va a quedar el volumen molar incógnita, o lo que tenemos que despejar. Entonces, para poder integrar esto, acá yo le escribí diferencial de B, me faltó una cosilla, que es poner diferencial de B, ¿no? Para poder integrar. Que es nuestra variable, lo que cambia, lo que cambiaba siempre es la cantidad de soluto. Entonces, voy a integrar esto y me encuentro, ¿sí?, que la B la tengo que meter adentro del corchete, porque si no estoy integrando mal. Y voy a simplificar mucho si lo hago así. Yo como no dispongo de mucho espacio, acá pongo B y acá pongo B cuadrado. Bueno, y esto les queda para ustedes, es una expresión matemática que tienen que integrar, nada más. Es matemática lo que sigue. Lo que a mí me interesa no es que, bueno, tiene que estar en matemática porque se supone que cada vez se van complejizando más, a medida que van ingresando a la carrera, más la matemática. Pero hacer una integral, entre todo, es una operación, no es complicado. Lo que era interesante era entender el concepto. Entonces, como ya no me queda mucho tiempo, no mucho tiempo de vida, sino mucho tiempo de clase. Ya estamos terminando para las 8. No sé, por ahí me queda poco tiempo de vida y no lo sé, pero de Esperemos clase que me queda no. poco. Voy a Esperemos que seguir. no. Voy a seguir avanzando con esto, ¿sí? Porque lo demás es fácil de sacar. ¿Sí? Bueno. Bueno, después tienen un problema recontra igual, que hasta se los dejo hecho para que ustedes vean cómo hacer, que hablan de un CP molar parcial, y fíjense qué es lo que les contaban. Este problema está lindo por eso, porque se encuentran con un CP negativo. ¿Dónde salió un CP negativo? No, como es una propiedad molar parcial, puede tener signos positivos, negativos. No importa. Y bueno, y hay que aplicar lo mismo que ya hemos visto antes, no hay que integrar nada, es fácil, y con el ejemplo que les di del volumen lo van a poder sacar, y con la ayudita que les di. Bueno, luego aparece este problema, que es el problema número 8. En el problema número 8 les aparece esta función matemática, y es muy parecido a lo que habíamos visto antes. Hasta es tan fácil este problema que tienen las respuestas aquí dentro, porque les dicen que calculen con esta expresión el volumen molar parcial de la sal, y es sencillamente derivar, y este es el resultado, o sea, le da la respuesta. Más fácil que eso, imposible. Y todo tiene la respuesta al lado, o sea que no van a tener inconvenientes. Traten de pensarlo ustedes y no mirar lo que yo he escrito acá. Bueno. Y por último, porque es lo que más me interesaría que hagan, hoy con Ana estuvieron charlando un poquito de actividad acuosa. Para la próxima clase, que acá les escribí, viernes, tienen que graficar en Excel estas isotermas de sorción, que son, ¿cómo lo van a graficar? Van a poner, esta es la cantidad de agua, la masa, como dice acá, MM, o masa seca, como dice acá, masa de agua sobre 100 gramos de masa seca, o porcentaje en masa seca, la humedad, y acá la actividad de agua. Y en la próxima clase lo vamos a hacer y analizar. Y como está muy relacionado con nuestro tema que es tan querido de alimentos, entonces ahí le vamos a dar mucha importancia. Y me parece que
que vale la pena que ustedes lo intenten hacer el gráfico para que les quede claro bien cómo se construye una isoterma, porque es algo más que importante para la carrera y además uno de los temas que más nos gusta de trabajar. Pero bueno, por ahora queda así. Y después otra tarea, o sea, tarea número 1, terminar los problemas vistos hoy en clase, intentarlos hacer de vuelta. Los que no se terminaron, pensarlos. Tarea número 2, hacer este esquema, estas isotermas de absorción con un Excel. Y después tienen no quiero perderme, anoten, Anita anota. Problema número 3. Hay algo que me está faltando, me parece. No, ¿Puede ser el problema 2. El Ah. problema 2 y el problema 3, ustedes van a ver que hay unos gráficos también. En esos gráficos voy a dejar de compartir y compartirles esto. Eso también va a ser tarea para ustedes. Entonces sería muy bueno que en un Excel grafiquen el problema 2, donde les aparecen las presiones parciales y la fracción molar de cloroformo, que lo intenten hacer porque ya la teoría ya se las dio Ana, lo pueden hacer. Y el problema 3, lo grafiquen con Excel. ¿Sí? Y ahora voy a guardar todo para que no se me pierda nada. Me gustaría que la chica que tenía una duda, que me dijera cuál era. Sí. El problema 3 de la serie 7. Sí, ahora buscamos. Llegamos digamos, la diferencia de energía interna, bien, pero cuando calculábamos la diferencia de entalpía, no, ni a mí ni a una chica nos da el número que aparece en la guía, porque dice menos 12.000, ya le digo. Lo tenía acá. Dice menos 12.700 kilojoules sobre mol, y al lado dice aproximadamente 10 kilocalorías sobre gramo, que era lo que a nosotros nos había dado la diferencia de energía interna. Sí, acá lo tengo en mano, espérate que lo voy a buscar. ¿El valor calorífico de los alimentos? A ver, ajá, sí, perfecto. Hasta el diferencial, diferencia de energía interna llegamos bien. Delta UR de reacción cerito es menos 41,9, ¿llegaste? Sí, ahí perfecto. Bueno, y entonces una vez que vos tenés ese para el programa, habría que dividirlo por 4,18. Ajá, sí. Y te da 10. Sí, no, ahí perfecto, pero cuando te piden Delta H. Claro, el delta H. Ah, ya sé qué fue. Porque vos tenías que hacerle igualar esta ecuación. Esa era la tarea tuya. Espera que voy a ver si puedo escribir acá. Entonces vos tuviste que igualar acá. Ajá. Entonces vos tenés 20 acá, son 10 acá, y agua tenés 32, 16, 16, más 20, 36, 36, menos 2, 34. ¿El profe no es 20 en dióxido de carbono? Yo puse 20, Claro, yo puse 16 no, tenés agua razón, es 20. No, yo y 27 Claro. oxígeno. No, acá 20. 20. Espera que acá ahora... 27 O2. No, ahí estaba. No, estaba bien. El El 16 estaba bien, sí. 20, 32, 16. Y tengo 16 de oxígeno más 40 por el dióxido, dividido 2, no, menos 2.
54 dividido 2. 7. 27. 27. Sí, Sí. perfecto. Bueno, ya sé. Entonces el delta U de delta H de reacción, cerito, es delta U más delta N RT. Y yo te dije, delta N es el número de moles de gases de los productos menos el número de moles de gases de los reactivos. Estoy a 37 grados y el agua termina como en estado líquido. Entonces, los moles de gases de los productos serán 20 menos 27, da menos 7. Sí, hasta ahí estoy. Bueno, entonces, delta U menos 41,9 kilojoule. Ah, tendría que ponerlo por mol, bueno. Por el peso molecular de la grasa, ¿no? Lo dejo así para que después. Menos 7, 8,31 joule Kelvin mol por la temperatura que es 37 más 273. Entonces, ¿qué pasa acá? Este el número es 10 a la menos 3 más chico que este, porque esto está en kilojoule. Cuando lo multiplicas por el peso molecular de la grasa, que será 20 por 12 más 32 más 16 por 2, da 304. 304, sí. Te queda 41,9 por 304. Eso es menos, uy, se me fue mucho de la hoja, pero bueno. Sí, menos 12.000. Menos 12.737,38, ¿no? Kilojoule sobre mol. Menos, y este 7 es una dimensional. No tiene dimensión, porque viene de delta nRT, de la ecuación de los gases, y está pensado que no tiene dimensión porque es cuánto se expande en una reacción, nada más. Es el trabajo de expansión. Por lo tanto, este cachito es 831 por la temperatura por 7. Y es 1000 veces más chiquito. Claro. Ya entendí. Lo que pasa es que yo no me fijé en las unidades y estaba intentando cambiar este otro término, el segundo término, a gramos. Y por eso me daba diferente el valor. Ya entendí. Y acá este da, en kilojoule por mol, da 18,03 kilojoule por mol. Entonces casi como que no cambia demasiado. Perfecto. Aumenta un poquitito. Una consulta, profe. Sí. Yo en delta N puse 8 y me dio igual. ¿Por qué 8? Porque hice la suma de todos. O sea, hice la diferencia de todos. Pero contaste el agua. Sí. 20 menos 27. No puede ser. No, 8. hice 28 de los reactivos. Ah, no es los gases solamente, porque viene del origen de la ecuación, viene en esto. Delta U de la reacción, delta H de la reacción igual delta U de la reacción, más delta PB. Ahí viene el origen. Y el PB es el trabajo de expansión en una reacción química, que lo único que pueden expandirse son los gases cuando se produce una reacción. Perfecto. Si es todo en fase líquida, no cambia nada. Esto porque tenemos una fase condensada y pasa todo, porque una vez que reacciona en el calorímetro pasa a ser todo gas directamente, desaparecía el reactivo que era la grasa de pollo. Bueno, espero que les haya servido. Sí, profe, muchas gracias. No, de nada. ¿Dónde me equivoqué?
Acá Eunice me está diciendo que les pregunte, y tendrían que, a ver si pueden pensarlo, para preparar alcohol para al 70%, que es el alcohol que se usa ahora para de una manera de desinfectar las superficies, al 70%, si ustedes podrían sacar cuántos mililitros de alcohol puro necesitan poner. El problema es que ustedes saben que el alcohol puro y el agua la consiguen, ¿no? Pero el alcohol puro es extremadamente caro. Eso lo saben, ¿no? De química. El alcohol que conseguimos no es alcohol puro, si es alcohol, un azeótropo de 96 grados. O sea que tiene un 96% de alcohol y un 4% de agua. ¿Sabían eso, no? Sí. Bueno, entonces para hacer un alcohol, con los datos que podrían buscar ahí en el volumen molar parcial a 25 grados, que lo pueden buscar en el libro de Levin, hay un gráfico muy lindo que aparece, pueden hacer esos cálculos para saber cuánto tienen que incorporar, cuántos mililitros de cada uno. O sea que lo que estamos viendo parece una cosa recontra difícil, pero tiene mucha aplicación práctica. Y eso me encantaría que ustedes lo refuercen. No tenemos posibilidad de tener un laboratorio, no tenemos posibilidad de vernos a la cara, un montón de cosas tenemos limitaciones, pero de alguna manera u otra tenemos que llegar a todos, ¿no? Así que nadie me abandone, sigan adelante, y cada uno con más conciencia del tiempo, que estamos ya entrando en noviembre, y ahora todo se apura, y el estrés que tenemos es como que se agudiza, porque todos estamos viviendo una situación muy particular, que sea nuestro refugio físico-química, ¿no? Ustedes tengan ahí como el objetivo de aprobar la materia, de tenerla con una buena calificación, de saber bien la teoría, de dar el final rápido, tengan ese objetivo. Bueno, chicos, me despido. Anita, Euni, ¿andan por ahí? Gracias por todo, profe. ¿Cómo va?